Así que su vida está en las manos del Señor. Y porque Dios te ama, hermano, Él lo quiere todo de ti, no una parte. Todo, absolutamente todo. ¿Cuántos saben eso? Dios te quiere completo. Amén. Jennifer hablaba de pruebas. ¿Cuántos han sido probados en este 2024? Yo he sido probado. Hemos sido probados, procesados. Eso es lenguaje evangélico. Hemos pasado hornos de fuego. Como también decimos en las pruebas, hemos pasado por las aguas. Hemos pasado desiertos. Ahora pongámosle el nombre que queramos bíblico. Se refiere a lo mismo. Un momento donde sufrimos y somos desafiados a creerle al Señor. Y decía Jennifer, esa prueba, ese proceso es para bendición nuestra. Hermanos, y hay pruebas duras, unas más duras que otras. Hay pruebas difíciles. Hay pruebas dolorosas. Pero hermanos, en la Biblia encontramos una prueba que es única y tiene que ver con lo que quiero compartir. Una prueba que es única. Yo no he encontrado otra prueba igual. ¿Saben de cuál estoy hablando? ¿De cuál? De Isaac. En el flyer decía sacrificando a Isaac. Y muchos dirán, pero es que al final Isaac no fue sacrificado. Pero no se trata de lo que él iba a hacer, se trata de lo que había en el corazón de Abraham. Y hermano, yo quiero que me acompañe a Génesis 22, 1 y 2. ¿Lo tienen? Gloria a Dios, gracias Señor. Dice, aconteció después de estas cosas, que ¿qué? Probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué haría usted si Dios le habló un día y le dice, no sé, Janet, quiero que sacrifiques a Jeremías? Santo Dios, ¿verdad? Y aquí estamos cantando, sí, tu nombre está por encima de todo, Señor, ¿verdad? Tu nombre es más alto, más grande, ¿verdad? Pero qué prueba más difícil la de Abraham. Pongámonos por un momento en los zapatos de Abraham. Y yo sé que es una historia muy conocida, y a veces por ser conocida la pasamos por alto y no recordamos lo que Dios allí nos está queriendo hablar. Imagínense ustedes un hombre anciano que Dios le habla un día y le dice, Abraham, sal de la tienda un momento. Y Abraham sale y Dios le dice, mira al cielo, cuenta las estrellas. Y ustedes se imaginan a Abraham tratando de contar y Dios le dice, no puedes, así va a ser tu descendencia. Qué promesa más grande para este hombre. Y en otro momento le dice, Abraham, ¿puedes contar la arena del mar? No, pues así de grande van a ser tus hijos. Qué gozo, de cuánto gozo se llenó el corazón de este hombre, Abraham, escuchando la voz de Dios dándole promesas. Pero hoy, esta vez, en este momento, esa misma voz, Abraham, heme aquí, quiero que sacrifiques a tu hijo. Dios mío. Y hermano, y no se trata de cualquier persona, dice la Biblia y lo recalca, dice, toma ahora tu hijo. Le dice Dios, como si Abraham no lo supiera, tu único, se lo recalca, Isaac, y de paso, a quien amas. Porque Isaac, aparte de ser hijo, era el único. Y aparte de que era único, era muy amado por su padre. Imagínense ustedes cuán valioso, cuán importante era Isaac para su padre Abraham. ¿Lo era? Por supuesto que sí. Era, como lo dijo Dios, su único, su muy amado y preciado hijo. ¿Fue una prueba dura para Abraham? Claro que sí. Ahora, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham cuando escuchó esa voz y le dijo estas palabras? ¿Qué hizo? Bueno, dice el 3.
Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Qué tremendo hombre que hoy conocemos como el padre de la fe. Esta era la prueba de Abraham. Era la prueba de tener que entregar aquello que Dios mismo le había dado. Y en el libro de Hebreos encontramos un poco más de esta historia que no se nos dice acá en Génesis, pero en Hebreos sí se nos habla, y está en Hebreos 11 del 17 hasta el 18. Vamos a leer, luego leemos el siguiente. Mantenga Génesis allí y vamos a leer Hebreos 11 del 17 al 18. Dice: por la fe. ¿Por qué cosa? Por la fe. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ahora ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Hermano, es lo que comenzamos hablando. ¿Qué promesa le dio Dios a Abraham? Le dijo: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, de tu descendencia traeré una bendición grande al mundo entero. Abraham sin hijos. Y cuando Abraham finalmente, me imagino, ve nacer al legítimo, a Isaac, me imagino él recordando cada palabra, cada promesa de Dios. Se habrá recordado de intentar contar estrellas y arena del mar y no poder. Y ve cómo se va deslumbrando el plan y va encaminándose y va tomando forma la palabra que Dios le había dicho en su hijo Isaac. Le dio promesas, pero ahora, dice Hebreo, el que había recibido tales promesas, ahora estaba ofreciéndolo en sacrificio. Y leímos en el versículo 3 que Abraham, luego de esas palabras, tomó sus siervos, tomó su hijo, tomó leña y anduvo y comenzó a caminar. Y comenzó a andar. Volvamos a Génesis, donde está la historia, en Génesis 22, versículo 3. Dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Se acercaba el momento. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Imagínense usted que usted va caminando y sabe lo que Dios le dijo. Imagínese a Abraham y a lo mejor su hijo diciéndole: papi, aquí está. Y sí, se lo dijo: está la leña, está todo, ¿dónde está el animal? Imagínese el dolor en el corazón. Yo digo, no sé, yo no soy padre, pero eso de doler, el dolor, esa punzada en el corazón de saber que tenía que hacerlo por obediencia a Dios. Iban caminando y pasó un día, el segundo, el tercero, y cuando vio aquel monte, le dijo: quédense aquí ustedes, yo sigo con el muchacho. Y sigue diciendo: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su manto, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pero maravillosa respuesta la de Abraham. Y él respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac y puso en el altar
y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estaba decidido el hombre. Él me imagino que dijo: yo no voy a pensar aquí, yo mejor de una. ¿Verdad? Y estuvo dispuesto a obedecer. ¿Qué llevó a Abraham a tener tal firmeza y obediencia ante ese mandato? ¿Qué hubiera hecho usted? Nos hubiéramos escondido. Eso no es de Dios, Señor, reprenda. ¿Verdad? ¿Cómo es que pudo Abraham ir sin negación ante Dios, sin murmuración, sin queja o amargura, al lugar del sacrificio, al monte Moriah? ¿Cómo Abraham pudo llegar allá con certeza y con firmeza? Y la respuesta la tuvimos en hebreo: por la fe. Por la fe Abraham. Y volvemos a Hebreos, al versículo 19, Hebreos 11, 19, y dice: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham iba con algo más. Llevaba físicamente su leña, su hijo, el fuego, el cuchillo, llevaba todo, pero llevaba algo que es intangible, que no se puede palpar, algo metido dentro de él, y era la fe. Dice, pensando que Dios es poderoso. Y yo buscaba esta palabra pensando, y también puede traducirse como considerar, tener en cuenta, atribuir, estimar, concluir o pensar. Es decir, Abraham consideraba el poder de Dios. Abraham consideraba que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos. Abraham no sabía cómo, él lo iba a hacer, pero de algo no dudaba Abraham, y era que Dios es fiel para cumplir su promesa. Y así sea de los muertos, iba a ser levantado. Pero Dios no era hombre para mentir. Algo tenía Abraham, y era una fe intacta en el Señor, amado hermano. Y si volvemos al relato tal cual, recuerden que Dios le dijo: Dios se proveerá de un cordero. Pues dice, y extendió, dice el Génesis 22:10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Dios proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Dios será provisto, o en el monte de Jehová está la provisión. Abraham estaba seguro de que Dios haría algo, no sabía qué, pero algo iba a hacer el Señor. Y eso no lo movía ni aún cuando tenía que sacrificar a su hijo. Hermanos, y esta es una historia tan tremenda. Y yo digo que Dios a nosotros no nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos. Bueno, ¿a usted Dios le ha dicho que mate a su hijo? No, es muy difícil, por no decir imposible, que eso vuelva a pasar. Que Dios le diga a alguien: ve, sacrifiquen. En aquel tiempo se hacían sacrificios, holocaustos. Ahora no. Eso era Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué se nos dice? Nosotros podemos tener Isaac en nuestras vidas. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Tu único? ¿Tu amado? ¿Qué Isaac hay en tu vida que Dios te está probando con ello? Ponle un nombre al Isaac. Llámale ministerio. Dios me habló de ministerios. Dios me habló de grandeza. Dios me habló que me iba a usar.
Y por un momento vi que todo tomaba forma, pero ahora todo se derrumba delante de mis ojos. Y Dios me dice, suéltalo. Eso es un Isaac, porque Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Cómo? No sé. Pero si ahora es, suelta eso, te obedecer. Quizás tu Isaac puede ser un trabajo. Yo soñé con este trabajo. Yo le decía a Armando, no está, hace tiempo le decía, tú amas tu trabajo, eres apasionado. A él le encanta eso de los petróleos, química, toda esa broma. Y a él no le importa, y no es primer lugar antes que Dios, porque él hasta trasnochado se ha venido. Pero yo le decía, ¿qué si un día Dios te dice, deja el trabajo, dedícate completamente a mí? Se quedó viendo el techo y dijo, bueno, Dios no me ha dicho eso. Yo sé que no te lo ha dicho, pero ¿qué si te lo dice? ¿Qué si Dios nos pide eso que amamos? Esa amistad. Si Dios nos dice, deja esa relación, suelta esa amistad. Señor, pero es que no tiene sentido, pero hazlo. Yo te estoy diciendo. Compartí ayer, no recuerdo con quién, y decía, con el Espíritu Santo no negociamos. Él me pone una inquietud, yo no puedo pensar, bueno, sí, tienes razón, porque es que, no, pero es que no tienes razón, es que eso no lo puedo hacer. Es que no se negocia. Si Él dice, hazlo, y si Él no lo haga, no lo hagas, hermano. Lucas nos dice algo tremendo respecto a esto. Dice en Lucas 14, a partir del versículo 25, lo que cuesta seguir a Cristo. Y es que ciertamente Cristo pagó el precio. No hay más nada que pagar. Todo está hecho. Pero lo que Dios nos pide es que vayamos soltando y despegándonos de este mundo, de todas las cosas que traemos. Como predicaba Glenis la otra vez, que nos quitemos las vestiduras del viejo hombre y nos vistamos. Nos dice que nos toca a nosotros hacer estas cosas. Lo tiene en Lucas 14, 25 adelante, lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, ¿lo está leyendo? Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, el que no está dispuesto a darlo todo por mi causa, no puede. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, este versículo es clave. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué bonita. Amén. No se escuchó ni un amén. Qué palabra dura. Y es que es dura. Si no estás dispuesto a renunciar a todo lo que tienes, aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo, dice el Señor. Y son palabras duras, pero se trata de una realidad. Porque el Señor nos pide, Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado, muerto. Ya no vivo yo, ya no vive Santiago. No son mis sueños, no son mis planes, no es como yo quiero, no es yo soy así, no es a mi manera, no es de aquí nadie me mueve, no es ya loro viejo no aprende a hablar. No, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo qué? En la fe. ¿Usted no había meditado en eso? El justo por la fe vivirá. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El que cree en el Hijo tiene la vida. Su vida tiene que ser por fe. Pero tenemos que morir.
¿Cuál es ese Isaac? ¿Qué es eso que Dios nos está pidiendo que soltemos en su presencia? Que puede ser una prueba, puede ser una pureza. Hermanos, ese sacrificio y ese renunciar no son cosas fáciles. No estamos diciendo que seguir a Cristo no va a sufrir usted dolor, no va a tener tristeza quizá, porque por nuestra humanidad, nuestra naturaleza caída, sufrimos el despegarnos de esas cosas. Esta palabra renunciar significa dejar atrás. ¿Qué hizo Pablo? Todo lo que yo soy, todo lo que tengo, lo tengo por estiércol, basura, se tradujo. Lo he dejado atrás para alcanzar a Cristo. Gigi Ávila tenía una carrera y Dios le dijo: deja eso, sírveme, por ejemplo. Y así podemos hablar de personas a quien Dios les ha pedido soltar cosas. Hermanos, y este 2025 el Señor nos está pidiendo una entrega total. Yo quiero que te examines, amado hermano, y tú digas: ¿cuánto me di para el Señor en 2024? ¿Cuánto me di? Del 1 al 100, me di un 60. O me rendí un 80. Aún un 99. Dios no quiere un 99.99. Dios lo quiere todo, 100%. Y ¿sabes qué, amado hermano? Que aun cuando esto sea quizás doloroso, porque es doloroso dejar cosas, es doloroso renunciar a cosas que hay en nuestro corazón, es doloroso soltar cosas que abrazamos, cosas a las que nos apegamos para la causa de Cristo. Podemos confiar. Raymond compartía ayer en el ayuno algo que es muy cierto. Nosotros en el instituto bíblico o en la escuela conocemos acerca de los atributos de Dios. Pero el atributo de Dios no es para que usted se lo sepa y usted diga: Dios es santo, bueno, sí, estos son los comunicables, los incomunicables. No se trata de eso. Se trata de que usted viva ese conocimiento. Usted sabe que Dios es amor y usted ha experimentado el amor de Dios. Usted sabe que Dios es soberano y usted toma decisiones aunque sean dolorosas porque sabe que Dios tiene todo poder. Porque usted, como Abraham, camina considerando el poder de Dios, considerando el poder del Señor. Job fue otro hombre que fue probado. Dios le dio bendiciones. Era un hombre rico. Y de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana, este hombre lo pierde todo. Todo. Lo único que le quedó fue la esposa, y aún la paz en el hogar no la tenía. Le quedaron amistades, pero solo le señalaban. Imagínense ustedes la condición de Job. Pero él, en medio de su trato, en medio de su proceso, alcanzó muchas bendiciones, familia, riqueza, todo lo tenía sus brazos llenos de cosas. Y Dios comenzó a quitarle, pero él no se aferró. Él dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué tienes que soltar para este 2025? ¿Qué actitud tienes que dejar? ¿Qué tienes que dejar en la mano de Dios? ¿A qué te estás aferrando que te está haciendo daño? Porque a veces sostener es más doloroso que dejar ir cuando no es la voluntad del Señor. Hermanos, y yo quiero que que ahora oremos para que en este 2025 usted pueda tener determinación. Yo decido darlo todo. Decía la alabanza: daría todo sin reservarme, sin reservas, decía la pastora Tita, sin retorno y sin nada que lamentar. Él se entregó por ti sin reservas. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él hizo a un lado sus derechos como Dios, su derecho o su dignidad de ser adorado, de ser reverenciado. Al contrario, Él se hizo pobre por nosotros, sin reserva. Y Dios le dio, Dios lo resucitó, el Espíritu Santo le resucitó y está sentado a la diestra de Dios, y nosotros somos fruto de ello. Job, aunque lo perdió todo, recibió el doble, mucho más de lo que Dios le había quitado. Isaac no fue muerto, era una prueba. Abraham no sabía, pero era una prueba y Dios no se lo permitió. Y aun si se lo fuera quitado como a Job, pues Dios, había una promesa que Dios tenía que cumplir. Hubiera resucitado. Dios no es hombre para mentir, mi hermano. Si Dios te ha dado promesas, si Dios te ha dado sueños en tu corazón,
Si Dios ha puesto en ti inquietudes, que eso no se vuelva un afán en tu vida, sino que tú puedas dejar al Dios que teje comenzar a darle forma a esas cosas, a esos espacios en tu vida. Hay algo muy, no sé si decir cliché, pero dicen, el teclado tiene teclas blancas y teclas negras, pero juntas hacen una melodía hermosa. En la música hay acordes menores, hay acordes mayores, pero juntos hacen una hermosa melodía. Asimismo en nuestra vida, las pruebas y los momentos felices forman una buena melodía en nuestra vida, una melodía que dice, bendito sea Dios para siempre. Usted no está aquí para cumplir tus planes, usted está aquí para cumplir el propósito de Dios.